Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta semana 3 de módulo propedéutico de Prepa Línea C. El día de hoy vamos a abordar de manera general cuáles son las actividades que deben de realizar para esta semana. Antes de dar inicio, quiero felicitarte porque ya estás a la mitad de este propedéutico. Yo sé y se los he hecho saber a través de mensajes que reconozco el esfuerzo que han realizado hasta el momento, pero es necesario que continúes así. Trato de motivarte para que no tires la toalla, como coloquialmente se dice. Sé que puede ser un poco pesado para algunos por las demás actividades personales o laborales a las que se dedican. Sin embargo, es importante organizar nuestros tiempos y darle la importancia y la prioridad a esta modalidad que nosotros elegimos, ¿sale? Yo te sugiero que puedas hacer una agenda o un cronograma con las actividades que debes de realizar por semana para que sea más fácil para ti la entrega de las mismas. No dejes de lado ninguna porque todas tus actividades son consideradas para tu evaluación final. Entonces, organízate, haz un esfuercito y entrégalas en el tiempo establecido, ya que recuerda que la próxima semana, en esta semana todavía tú pudieras solicitar alguna extensión de las actividades. Acuérdate que estas extensiones son por causas de fuerza. Entonces, en esta semana aún lo puedes hacer. La próxima semana, que es la 4, ya no hay esta oportunidad de solicitar extensiones. Por ello, prevé la entrega de tus actividades. En la sección de avisos ya te coloqué cuáles son las actividades que debes de entregar. Sin embargo, vamos a ir abordando ahorita cada una de ellas. La primera, que es la actividad integradora número 5, llamada Recordando mi pasado y presente educativos, tiene como finalidad que tú logres identificar las diferencias, que las más notables, obviamente, de tu educación básica, que en este caso es primaria y secundaria, con la educación que estás recibiendo en este momento, que es nivel medio superior, preparatoria, para que ubiques a qué retos te estás enfrentando, ¿no? Aquí lo mencionamos en un futuro, pero realmente ya te estás enfrentando a estos retos. Entonces, al igual que las actividades integradoras anteriores, viene un formato de un procesador de textos que tú tienes que descargar y complementar. Aquí, si te fijas, si ya tuviste oportunidad de revisar el formato, vienen unas tablas donde tú vas a colocar tu información, tanto de primaria y secundaria como de prepa en línea. Voy a irme a la página del propedéutico para que puedas apreciar mejor el formato, ¿sale? Porque ahí yo solo le había hecho una captura de pantalla a a una parte de la tabla. Pero si te fijas, las preguntas que vienen ahí en el formato vienen como guía. No quiere decir que debas de contestar una por una. El ejemplo de la tabla que estás viendo en color naranja viene en forma de redacción, viene un texto. Y tú debes de hilar estas tres preguntas, por ejemplo, en la cuestión de la participación de tu profesor. Las preguntas guía es cómo te enseñaba, qué materiales o recursos utilizaba para enseñar y cómo se dirigía a los estudiantes. Esas tres preguntas tú las vas a redactar en forma de texto, hilando, si es que puedes, las tres respuestas en una sola. No es necesario que contestes, no sé, que coloques aquí ya sea número o viñeta, y que pongas cómo te enseñaba, con libros, ¿no? Por ejemplo. La otra, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar el pizarrón? ¿No? O sea, no es necesario que lo coloques así. La intención es que tú puedas hacer una reflexión y que puedas convertir tus respuestas en un texto. A veces es un poquito complejo tratar de hilar la información que se te requiere, pero lo puedes hacer. Si se te dificulta, yo te pido que no seas tan breve en tus respuestas. Si te fijas, en la columna de secundaria, sí lo separa y está respondiendo cada una de las preguntas
la responde en párrafos individuales, pequeñitos, pero individuales. Pero no es como tan tajante, ¿no? O sea, sí comenta, por ejemplo, estudié hace 15 años en telesecundaria, o sea, como que sí formula oraciones para responder y no solo arroja nada más la respuesta como se los estaba yo colocando. Entonces, a mí me gusta mucho esta actividad porque puedo leerles y conocer un poquito de lo que fue su formación académica de básica, ¿no? Que es considerado ya kinder, primaria y secundaria. Entonces, no seas tan cerradito en las respuestas, compárteme tu información, coloca aquí, a lo mejor, no sé, hay una pregunta que a ti se te viene a la mente o un apartado que puedes involucrar en cuanto a la participación del profesor, que aunque no viene una pregunta guía, tú puedes poner como experiencia, como aportación, esa respuesta, ¿no? O sea, no digas, ah, nada más son esas 3 preguntas, ya con eso llené mi tabla y ya. No, si tú tienes alguna otra participación, otro comentario respecto a la participación de tu profesor, la puedes colocar. Además de este agente del profesor, también se te cuestiona sobre tu participación, ¿no? Tradicionalmente o estamos acostumbrados a una enseñanza tradicional. Quizás a algunos de ustedes todavía les tocó que el docente es expositivo, ¿no? Nos arroja toda la información y nosotros, pues, si bien nos va, llegamos a hacer apuntes y repasamos, ¿no? Como periquitos ahí todo el contenido de la materia y a memorizar. Actualmente ya no se considera que la educación debe de ser magistral, expositiva por parte del docente, sino que debe de haber una interacción entre los alumnos y el docente, ¿no? Otras estrategias de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante a veces es el centro y él busca su propio aprendizaje, claro, guiado por un docente, ¿no? Entonces, tú ahí vas a colocar, a lo mejor ya te tocó un poquito de combinación de ambos, porque infinidad de métodos y estrategias pues vamos a encontrar, ¿no? De modelos pedagógicos vamos a encontrar, ya dependerá de las características tanto del docente como en este caso de los estudiantes, la más viable para lograr aprendizajes significativos. Entonces, vas a colocar ahí también cuál era tu participación, cómo interactuabas tú, qué actividades desarrollabas dentro de clase, ¿no? Otro punto importante es tu salón de clases. Sabemos que dependiendo de nuestra escuela, pues nuestro salón, por etiquetar con una palabra, va a estar como bonito o no tan bonito, ¿no? Si eres de escuela pública o si eres de privada, sí hay una diferencia un poco marcada. Sin embargo, tanto el docente como en un nivel primaria, padres de familia y estudiante, logran un salón para obtener las mejores condiciones, ¿no? Y ahorita más sonado está lo de el regreso seguro, que bueno, ese es otro tema y otra polémica, pero yo he visto, yo que estoy en este ámbito educativo, he visto el gran esfuerzo que hacen mis compañeros, y hablando de forma general, ¿no? Mis compañeros docentes. Yo no imparto un nivel básico, yo estoy, aparte de prepa en línea, estoy en un CBT, como ya lo pudieron ver, y si bien nosotros no hemos regresado al 100% de manera presencial, he visto como varios compañeros de nivel básico están haciendo un esfuerzo de verdad enorme porque sus salones, sus áreas estén agradables. Se ha dejado mucho tiempo, entre comillas, en abandono las escuelas, los salones, el material que hay, y he visto cómo se hace un gran esfuerzo, ¿no? Más los primeros niveles de primaria que son como muy llamativos, ¿no? Ponen frases, imágenes muy alusivos a. Entonces, ¿cómo era tu salón de clase? Yo recuerdo, ya tiene algunos años que culminé mi primaria, pero yo una de las cosas que recuerdo es que pues se adornaba, y creo que hasta la fecha, ¿no? Se adornaba de acuerdo a si había una festividad en ese mes, se adornaba ya sea todo el salón o nada más la puerta, ¿no? Por ejemplo. Y retomando un poquito esta cuestión de los docentes,
Les voy a compartir yo era pésima para las matemáticas, ¿no? Yo siempre le adjudiqué que era porque la evaluación, que antes era bimestral, empataba con mi cumpleaños, ¿no? Entonces como que mi prioridad era mi cumpleaños y dejaba a un lado los exámenes y como que no se me daba. Después, en quinto grado, llega un maestro que me enamoró de las matemáticas, ¿no? Su forma de enseñanza, ahí lo puedes colocar tú, o cómo participaba, en este caso, el docente, era a través de dibujos. Tenía esa habilidad, no todos creo que la tenemos, pero tenía esa habilidad de crear dibujos en el pizarrón y al mismo tiempo hacía historias, de acuerdo al tema que teníamos que aprender de matemáticas, hacía sus historias y nos usaba a nosotros como ejemplo, ¿no? De esas historias, hacía dibujitos y si en el salón había un niño llamado Pedro, bueno, decía, pues Pedro, ¿no? Retomaba las características, de cierta forma también lo hacía un poco, chusco, como esta parte de cuando te dibujan, ¿no? Que te resaltan tus rasgos. Él lo hacía igual y empezaba a crear historias con nosotros mismos, pero enfocaba el tema. Y algo que me gustaba mucho del profesor era que nos ponía ejemplos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces ya no veíamos el tema así como raro, sino lo veíamos la aplicación en nuestra vida cotidiana. Entonces, eso me gustaba mucho de él y ahí le entendía las matemáticas, ¿no? A partir de ahí fue así como, pues sí son bien fáciles las matemáticas, ¿no? No sé en qué momento me perdí, ¿no? Pero con él regresé y, y me gustó mucho su forma, retomo a la fecha puntos importantes de él. En el caso de matemáticas, los viernes, por ejemplo, teníamos como una especie de concurso en el grupo, nos dividía y nos ponía ejercicios, era como el repaso de toda la semana y todos teníamos que ir haciendo el ejercicio en nuestro cuaderno. Nada más un compañero de cada equipo competía en el pizarrón y lo iba desarrollando, ¿no? Íbamos ganando puntos y al final quien obtenía más tenía que pagar una paleta, ¿no? Algo sencillo, pero son actividades que también motivan y que siempre las vamos a tener presentes, ¿no? Otra cuestión que no solo este docente que les hablo, no solo reforzaba la parte del aprendizaje, sino la emocional también. Cuando era el cumpleaños de alguno, también nos dividía en el salón y hacíamos ahí una especie de vals, ¿no? Y ya sabes, cuando uno es niño, cuando es pequeño, todo es como diversión, todo es juego. Entonces él enseñaba de esa forma, ¿no? Tenía esta parte afectiva también y la parte académica. Y bueno, así ya después les puedo decir que nos encariñamos tanto como grupo y él con nosotros, que ya lo pedíamos, ¿no? Era como, le decíamos que era nuestro tutor, porque inclusive, por ejemplo, a él se le ocurrió, ven que les mencionaba que teníamos que adornar el salón, para un mes de septiembre precisamente, se le ocurrió a él que un chile poblano lo pudiéramos decorar mexicano, ¿no? Con ojitos, el sombrerito, ya sabes, y lo colgamos en la pared, ¿no? Bueno, en el techo, no en la pared, lo colgamos en el techo y era como algo diferente o innovador para aquel entonces, ¿no? Generalmente nada más compras que papel picado o algunas figuritas que ya están diseñadas. Entonces, acá el haber nosotros hecho nuestro propio diseño y luego colgarlo de una forma como natural o algo así, fue como divertido, ¿no? Y algo que pues jamás se nos olvida. Y así como tengo varias anécdotas de este docente de gran estima, también tengo otras de otros docentes que pues no, hay de todo en esta vida, que bueno, de acuerdo a las características de cada uno, pues sí, nos llevamos algo de ellos, pero a lo mejor no como quisiéramos, ¿no? Yo siempre he dicho que un docente lo podemos etiquetar como bueno y malo, y aún del malo aprendemos lo que no queremos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que compartas acá. ¿Cómo era tu salón de clases? Por ejemplo, en el mío no era muy grande, pero teníamos un stand donde podíamos colocar ahí todos nuestros libros, libretas.
Y si había tarea, pues ya nada más te llevabas la libreta o el libro de la clase, ¿no? Y los demás se podían quedar ahí. También, ¿cómo te evaluaban? La mayoría, o en aquellos tiempos, en mis tiempos, era el examen al 100%, por lo general. Ya ahorita ya es como más que exposiciones, maquetas, ¿no? Como que ya tocó otra temporada de enseñanza y aprendizaje con otras formas y ya no, a lo mejor ya involucras acá un poquito más de las tareas, participaciones y otras cosas, ¿no? Tus formas de estudio, ¿realmente había una forma de estudio o no? Yo recuerdo que en la prepa, honestamente, historia también, como que ese sí nunca ha sido mi fuerte. Y el docente que me impartía la materia era muy de números y fechas, ¿no? Así como datos muy exactos y precisos. Y el examen que él nos hacía era una hoja blanca y solo contestaba la respuesta, ¿no? Él te iba cantando las preguntas y solo la respuesta. Entonces era así como rápido, ¿no? Y ahí, si les soy honesta, sí, un día, 2 días antes de la fecha del examen, era periquito loco y repetir y memorizar esa información, ¿no? Porque como que no se me daba mucho. Y no le dedicaba un tiempo previo a, ¿no? O sea, eran unas horas, unos 2 días y medio bien antes, para poder repasar, entre comillas, la información que se me había dado por bimestre o por mes, depende de cada cuando él nos hacía el examen. A veces, si la unidad era muy grande, era por unidad, o si era corta, juntaba 2 unidades y así, ¿no? Pero pues sí estaba como complejo. Recuerdo que en una ocasión nos puso un examen de pura, fue audio, ¿no? Eran puras, música regional de cada estado y bueno, a lo mejor ubicas una que otra, ¿no? Pero no de los 32 estados. Y solo nos la había puesto previamente 2 ocasiones. Entonces sí estuvo así como difícil ese examen porque no, pues, y aparte apenas a mí en ese entonces, en la prepa fue cuando ya empezó lo del internet. Ahorita pues a lo mejor si buscas, ¿no? Googlea rápido, canción típica de tal estado, ya te sale. Pero en aquel entonces, pues no, o sea, era, y más audios era muy difícil, ¿no? Te tenías que ir a casa de cultura o con algún conocido que supiera porque en libros y esas cosas, pues no ibas a lo mejor identificabas el nombre de la canción, pero no la letra ni la música. Entonces sí estaba un poco complejo, ¿no? Y también con qué servicios institucionales contaba tu escuela. Mejor había biblioteca, había cafetería, dirección, área de cómputo. En mi caso todavía tuvimos en la secundaria, a mí no me tocó esta parte de mecanografía, pero sí había taller de corte y confección, ¿no? Y de cocina, que el de corte y confección era más bien punto de cruz, porque no había ni máquinas ni nada, ¿no? Pero así le llaman. Entonces, es lo que quiero que pongas ahí. A lo mejor tenías prefecto, tenías orientador, había el apartado como de enfermería o servicio médico, que era con lo que contaban. Y la segunda parte, bueno, ahí vas a colocar primaria y secundaria. Y la segunda parte, no se te vaya a olvidar, debes de complementar la información respecto a prepa en línea C, que es, digamos, lo mismo, pero virtual, ¿no? O las preguntas son muy relacionadas, a eso me refiero con lo mismo, pero virtualmente. ¿Cómo es que estás recibiendo ahora tu educación? ¿Cómo participas tú? Sabemos que un salón de clases físico no lo vas a tener, pero puedes contestar ahí cómo está integrado tu grupo, de qué ciudades son. A lo mejor puedes mencionar que las sesiones se llevan a través de la plataforma Meet y demás, ¿no? Y las puedes repasar ya una vez convertido el archivo, pues a través del canal de YouTube, puedes poner ahí la forma de evaluación, pues ya la conoces, que es a través de las actividades integradoras, formativas, socioemocionales. Vas a ir complementando la información que se te va solicitando. Y aquí en servicios institucionales, recuerda que está el SIGAPREP, becas, eso sí les menciono, no hay, porque luego lo colocan ahí. Y Prepa en línea CEP no ofrece becas para que no lo vayan a poner, pero sí cuenta con otro tipo de servicios.
para que igual lo busquen dentro de la plataforma. Y finalmente, en este apartado vas a colocar brevemente, ahí se te sugiere que sean de 4 a 8 renglones, cuáles son las diferencias que tú has detectado entre la educación que has recibido previamente a la que estás viviendo en la actualidad, ¿no? Con prepa en línea. Y el reto más importante, a lo mejor para algunos el reto más importante es volver a recuperar este ritmo de estudio, ¿no? A lo mejor ya pasaron muchos años y sí cuesta, honestamente sí cuesta volver a regresar a estudiar, ¿no? Yo luego me toca también tomar algún curso o al último que ya estuve realizando el doctorado, sí es un poquito pesado y difícil porque ya tienes otras actividades, ¿no? Ya tienes que el trabajo, que a lo mejor el esposo, la mamá, el hijo, y luego todavía dedicar más tiempo a estudiar. O sea, en mi caso, pues sale uno de, pues ya sea de aquí, de virtualmente o de una escuela de forma presencial, y es preparar la clase del día siguiente, revisar algunas actividades, la parte administrativa también nunca falta, entonces se va haciendo mucho, mucho, mucho trabajo y todavía retomar estudios, leer más para esas actividades del estudio y más tareas y demás, sí puede ser un poco complejo. Entonces, para mí, ese sería como el reto más importante, ¿no? Organizar mis tiempos para poder cubrir con todo lo que se me solicita, tanto en prepa en línea como lo que ya tenía previamente. Esa es una de las actividades, ¿no?, que debes de entregar. Igual, guárdala con la nomenclatura que se te pide. Este es un ejemplo que aparece en pantalla. Y si te fijas, va cambiando. Ahora es S3 de semana 3 y la actividad integradora 5. La otra actividad, la número 6, respecto a tu educación en prepa en línea CEP, esta de cierta forma está un poquito más sencilla porque tienes que hacer una reflexión. Al momento de que se te pide una reflexión es porque vas a hacer un análisis, ¿sale? Y al igual que en la otra actividad, me la debes de enviar en un solo texto. Vienen ahí y se te solicita una extensión de mínimo media cuartilla, puedes hacer un poquito más de esta media cuartilla, pero no menos. Vas a colocar las diferencias, las ventajas, las estrategias de estudio y los cambios que ha habido en tu vida. Pero al igual que en la otra, no es necesario que vayas colocando por viñetas cada una de estas, sino puedes hilar toda la información en 2, 3 o 4 párrafos, ¿sale? Pero no es necesario que la dividas. Y finalmente, dentro de ese mismo archivo, vas a colocar cuáles son las expectativas de esta modalidad y qué es lo que más te ha llamado la atención. A lo mejor lo que más te ha llamado la atención es que puedes conectarte desde cualquier dispositivo, ¿no? Y tener tus clases, tener la entrega de tus actividades, el material, recursos, ahora sí que como dicen, en un solo clic, ¿no? O lo que más te ha llamado la atención es que es gratuito y que tienes al final, una vez que cursas todos los módulos, tienes un certificado avalado, ¿no? Quizás tus expectativas eh, se han superado o a lo mejor dices, híjole, no era lo que yo creía, ¿no? Que a veces ingresamos o tomamos cursos o en este caso esta modalidad porque el vecino o una amiguita o un conocido nos lo recomendó, pero no tenemos ni idea bien de qué se trata. Entonces dices, no, pues no era lo que yo pensé, ¿no? A lo mejor me lo pintaron muy bien o lo escuché en el radio y me llamó la atención porque era en línea, ¿no? Y gratis, pero no era lo que yo quería. Entonces, es lo que quiero que me compartas en tu redacción, ¿sale? Igual que la otra, la vas a guardar con la nomenclatura que se te está solicitando, que en este caso nada más cambiaría el número 6 porque es la actividad que compete a esta semana. Ahora, tenemos una actividad socioemocional que debes de responder en esta semana también. Acuérdate que el archivo que se te comparte no lo debes de entregar a nadie, en ningún espacio, ni por correo, ni nada. Pero
sí te puede servir para responder el cuestionario socioemocional, que ese sí tiene un valor, una ponderación en tu evaluación y que está disponible esta semana, ¿sale? Además de esas actividades, debes de realizar las actividades formativas, que es mis evaluaciones, donde vas a identificar el modelo de evaluación de Prepa en línea CEP, que creo que ahí no está muy complejo porque lo hemos estado trabajando, a lo mejor inconscientemente, pero lo hemos estado trabajando semana tras semana. Y el modelo educativo de Prepa en línea CEP. Ahí tú vas a lograr identificar cuáles son los elementos que constituyen a este modelo educativo, ¿sale? Acuérdate que tienes oportunidades para realizar estos cuestionarios, pero que no te debes de fiar de esas oportunidades, sino antes de poder contestarlos, revises los recursos, inclusive puedas hacer tus actividades integradoras y finalmente las formativas para que sea un refuerzo de lo que estás adquiriendo en esta semana. Además de participar en el foro. Esta semana el foro también tiene una pregunta detonadora referente a la transición de tu educación anterior a la que estás viviendo en la actualidad. Tiene que ver un poquito, si te fijas, con las preguntas de las actividades integradoras, porque habla o te hace una reflexión, un análisis de las expectativas, por ejemplo, ¿no? Aquí una de las preguntas es diferente de lo que esperabas, tiene que ver con tus expectativas. ¿Te ha sido complicado? ¿Has cambiado de estrategias? A lo mejor iniciaste con una y dijiste al principio, yo voy a hacer todas mis actividades lunes, martes y miércoles, ¿no? Por ejemplo. Pero ya viste que no te funcionó, que por ahí dejaste pendientes unas, o se te hizo muy pesado hacer los primeros 3 días y a lo mejor has tenido que cambiar esas estrategias y ahora lo haces, revisas lunes, martes haces o empiezas con actividades integradoras y al mismo tiempo con el foro, miércoles realiza las formativas y demás, no sé, es lo que tú vas a participar y comentar en el foro. Acuérdate de leer los comentarios de todos tus compañeros para que realmente se genere ahí un conocimiento de valor, ¿sale? A lo mejor tú le puedes dar dentro del foro un consejo o algún tip de alguna estrategia que te haya servido a ti. Hay quienes, y regresando o retomando una de las preguntas de las actividades integradoras, hay quienes no tienen algún hábito de estudio o si lo tienen, no tienen un lugar específico para estudiar. Habemos quienes, ¿no? Podemos estudiarnos en la cama, en la sala, en el patio, ¿no? Pero hay personas que sí necesitan así como su mesita, ¿no? Que no haya música, que esté bien iluminado. A lo mejor tú le puedes dar algunos consejos o estrategias que te hayan servido a ti y que has estado implementando para lograr un aprendizaje idóneo en esta modalidad, ¿no? Yo lo que les aconsejo también es que vayan haciendo algunas carpetas. Si tienes la oportunidad de trabajar tus actividades en una computadora, que puedas ir haciendo las carpetas con tus actividades integradoras y algunos recursos, no, a lo mejor no todos, pero los más importantes de la semana, e irlos archivando por módulos, ¿no? Este es el módulo 0, pues yo le pongo M0 y voy guardando ahí lo más importante de cada una de las semanas, así como mis actividades integradoras, ¿no? Por ejemplo. Y pues evitemos el plagio. En estas actividades es un poco difícil que podamos cometer plagio, ¿no? Porque son, o se te pide información muy personal que está como complejo, ¿no? Poder copiarle a alguien la tarea, pero es importante que lo tengas presente, que no debes de cometer plagio, que no debes retomar fotografías, frases, texto de alguna otra persona sin darle crédito, ¿sale? Lo puedes hacer, puedes parafrasear, pero es importante que menciones de dónde es esa fuente de información. Y bueno, por último, te pido que revises todos los recursos de la plataforma y que realices tus actividades en tiempo y forma.
recuerda que la plataforma va cerrando cada semana y va habilitando los espacios de la próxima semana una vez que este inicia. Esto quiere decir que el día de hoy se habilitaron los espacios para el foro, las actividades integradoras, formativas, socioemocionales. ¿Sale? A lo mejor las puedes ver, pero no te va a permitir subir el archivo o contestar hasta que esté habilitado. Y cierran los domingos a las 23:59, ¿no? Más 59, 55. A veces se satura y tú estás ahí y no te permite ya hacer envíos porque está sobrecargada, ¿no? Y a lo mejor faltan todavía 5, 7 minutos para que dé la medianoche, pero no te permite porque está saturada. Entonces, no te confíes. Yo te he mencionado que lo ideal es que los entreguen los primeros días de la semana para que si hay alguna mejoría en tu actividad o que si el archivo no abrió o que si está incompleto o algo, pues tengas oportunidad de editarlo, mejorarlo y todavía lo entregues en el tiempo establecido de la semana que corresponde, ¿no? Que en este caso es la semana 3. Y finalmente tendremos nuestra sesión la próxima semana con la del proyecto integrador. Sí, te invito a que asistas. Es importante checar algunos puntos del proyecto, así como del foro de integración, que este sí tiene un porcentaje como tal dentro de la evaluación final, que ya abordaremos la próxima semana. No sé si tengan algunas preguntas, algunos comentarios o dudas resolver en este momento. Si de entrada pues no tienes, no te preocupes, podemos, si te surgen a lo largo del desarrollo de tus actividades, podemos checarlo vía mensajero o por correo electrónico. ¿No hay alguna duda? Yo sí tengo una duda. Sí, dime, Valeria. Disculpe, es que estaba viendo y dice que todavía no estamos adentro de la escuela, que todavía tenemos que esperar para ver los resultados. Para ver los resultados. Es que ahorita este módulo propedéutico es considerado o son considerados ustedes como aspirantes, no Ujú. como estudiantes. Entonces, una vez que ustedes aprueben el módulo, les llegará información por correo similar a la que recibieron para poder ingresar a este módulo propedéutico, pero con la información del módulo 1. Y ahí ya serán ustedes estudiantes. Digamos que este módulo es como de prueba. Bueno, yo así lo etiqueto, ¿no? Así lo siento yo, como de prueba para que ustedes se familiaricen con la dinámica de trabajo, en lo que consiste el módulo, y ya, digo, el modelo, y ya en el módulo 1 irán abordando temáticas diferentes. Estas, si te fijas, todas las actividades están relacionadas como a la plataforma, pero ya posterior ya tendrán ustedes módulos referentes a ciencias experimentales, ¿no? Lo que es matemáticas, español y ¿Y otras cuándo se dan los asignaturas. resultados, perdón? Los resultados varían, porque una vez el módulo conmigo, el propedéutico, acaba el 12 de septiembre, si no mal recuerdo. Y de esa fecha, todavía nosotros como asesores virtuales tenemos un lapso de 2 días para terminar de evaluar sus actividades, así como el foro de integración. Entonces, más o menos el cierre, y ustedes se van a dar cuenta porque la plataforma se queda como intermitente. A veces ya no pueden entrar algunas áreas o de plano no pueden entrar porque ni nosotros ya podemos entrar como asesores porque se queda en mantenimiento, ¿no? Y se va revisando toda la información que se va colocando ahí. De esa fecha aproximadamente es de semana a semana y media para que ustedes reciban el correo con la información del próximo módulo. Yo calculo por las fechas que estamos manejando que a finales de septiembre, principios de octubre, ustedes ya tendrían el acceso al módulo 1. Sin embargo, a veces por otras cuestiones, por ejemplo, ahorita que fue lo de la pandemia, el año pasado se abrían más grupos del módulo propedéutico, entonces a veces atrasaba un poquito
el resto del proceso, ¿no? De selección, por así decirlo. Entonces, es aproximado que a finales de septiembre, principios de octubre, ustedes ya reciban la información. Ok, muchas gracias. Sí, de todas formas, lo vemos la otra semana, les recuerdo, pero estén al pendiente de su correo una vez que finalice Prep en línea. También chequen spam, porque luego hay los correos de notificación y que pues sean un poquito pacientes, porque a veces llega a tardar un poquito más, pero sí les llega la información. ¿Sale? Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya nada más también, ahorita me han solicitado constancias de estudio y eso, y no, todavía no se les pueden otorgar hasta que no sean estudiantes. O sea, en módulo 1 ya la podrán pedir. Al igual, si hay algún cambio en su nombre o en esta parte de su perfil de información, que hubiera algún error de dedo en su nombre, en el correo o algo, se puede modificar, pero hasta que ustedes estén en módulo 1, ¿sale? Y bueno, si no hay ninguna otra duda o comentario, les agradezco su tiempo y en contacto por la plataforma de Prep en línea. Un excelente inicio de semana y una bonita tarde. Igualmente, bye. Gracias, hasta luego.